Bienvenidos a esta última semana de presentaciones en el curso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema digestivo y específicamente pues vamos a ver los diferentes tipos de sistema digestivo, los mecanismos de digestión y el funcionamiento de las partes del sistema digestivo humano. Bueno, empezando con los tipos de sistema digestivo, podemos dividirlos en dos. Un organismo puede tener una cavidad corporal, eh, como una cavidad gastrovascular, o un tubo que degrada los alimentos de forma química y mecánica, que tiene dos aberturas. Eh, Esto se combina con la posibilidad de tener una digestión ya sea a nivel intracelular o extracelular, ya que la digestión puede involucrar el transporte de los nutrientes hacia dentro de las células o puede involucrar la degradación enzimática para luego absorber los monómeros o los productos de esa degradación. Eh, y entonces también podemos hablar de digestión intracorporal o extracorporal, solo para tener todo claro en los distintos mecanismos. Pero regresando pues a los tipos de sistema digestivo, tenemos las cavidades gastrovasculares, que usualmente tienen una sola abertura, una boca, que es el mismo orificio por donde se liberan algunos desechos. Y en el caso de los que tenemos un tubo gástrico, pues tenemos una boca y un ano que están separados en dos orificios distintos. En este caso, pues la idea es consumir alimentos, convertirlos en partículas más pequeñas, en moléculas que puedan ser absorbidas en el ambiente interno y expulsar los residuos o los desechos no absorbidos. Este sistema pues está involucrado con muchos otros sistemas y juega un papel importante en la homeostasis. Entonces, los organismos más sencillos como los nidarios, los tenóforos, los platelmintos van a tener una cavidad en forma de bolsa o una cavidad gastrovascular, y los organismos un poco más derivados como artrópodos, nemátodos, cordados, por supuesto, tenemos un tubo con dos aberturas y pues especialización de las regiones para absorber los alimentos. La función de la digestión es romper moléculas grandes en moléculas más pequeñas para permitir su absorción a través del cuerpo o hacia adentro del cuerpo, y que éstas pueden ser distribuidas hacia todas las células y a todos los tejidos. En sí, los sistemas digestivos van a tener cinco tareas. El primero es el procesamiento mecánico y la motilidad de los alimentos. Luego es la secreción para liberar enzimas o sustancias o compuestos que degraden esos alimentos. La digestión como tal, que es el acto de degradar y de romper en sus moléculas más pequeñas, la absorción de estas moléculas y finalmente la eliminación de los desechos o de los residuos que no han sido absorbidos. En sí tenemos entonces dos tipos de digestión, la mecánica y la química. La mecánica involucra la ruptura, el rasgado, la trituración, la maceración, la molienda de las partículas de alimento, para que químicamente, por cambios en el pH, por acción enzimática, por emulsificación u otros medios, se puedan terminar de degradar y absorber los alimentos. En el caso de los vertebrados, tenemos adaptaciones a la dieta dependiendo el tipo de alimentos que obtenemos, pues así están adaptados nuestros sistemas digestivos, iniciando por la parte mecánica, que es la dentadura. Específicamente, los órganos que conforman el sistema digestivo son la boca, incluyendo los dientes y las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el intestino delgado, con sus tres secciones que son el duodeno, el yeyuno y el ileum, el intestino grueso, con sus tres secciones que son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y la cuarta parte que sería el recto, y el ano, que es pues la abertura para desechar lo que no ha sido absorbido. Este es un diagrama típico de todo lo que involucra un sistema digestivo, y se darán cuenta que el hígado con la vesícula biliar y el páncreas están también representados porque son órganos accesorios que
cumplen una función en la digestión, aunque no estén en contacto directo con los alimentos. Entonces vamos a ver. El proceso digestivo inicia en la cavidad bucal, específicamente gracias a la digestión mecánica accionada por los dientes y a la digestión química por la saliva. La saliva, además de contener eh, pues, líquido, va a tener una enzima, por lo menos, que es la amilasa, que comienza a degradar los almidones o los polisacáridos de almacenamiento. En conjunto con la masticación, trituración de lo ingerido, se va a formar un bolo alimenticio que luego es tragado y que es conducido hacia la siguiente parte por la faringe. Y en la faringe, o en ese punto de conducción, vamos a encontrar la epiglotis, que es una válvula que dirige específicamente los alimentos o el bolo alimenticio hacia el sistema digestivo y no al sistema respiratorio. Entonces, en la imagen van a ver el esófago y la tráquea, y la idea es que la epiglotis va a bloquear la tráquea para que cuando tragamos, entonces sea el esófago el que capta el bolo alimenticio. Si a veces han tenido problemas cuando se ríen o respiran rápidamente cuando están tragando y sienten que se ahogan, eso es porque parte de ese bolo alimenticio se condujo hacia la tráquea, ya que la epiglotis no cerró a tiempo. Y eso pues puede causar algunos problemas. Luego el esófago tiene la función de desembocar o de transportar los alimentos desde esa faringe hacia el estómago, y lo hace por medio de los músculos que lo recubren en un movimiento llamado peristalsis. Entonces el esófago básicamente se comprime y se extiende para promover el movimiento del bolo alimenticio y desplazarlo hacia el estómago. En el estómago vamos a tener la válvula pilórica, que es la válvula que evita que el contenido estomacal regrese al esófago y que se cierra después de que los alimentos han pasado. Entonces esa válvula pilórica es muy importante para evitar, por ejemplo, el efecto del reflujo o de pues algunas gastritis que causan que el ácido estomacal se libere hacia el esófago. Ya en el estómago vamos a tener glándulas digestivas que están en la membrana estomacal y que van a producir ácido y una enzima llamada pepsina, cuya función es digerir las proteínas. Notemos en el dibujo que el estómago tiene varias capas de músculo y una mucosa bastante gruesa que recubre la primera capa epitelial. Eso es debido a que esa capa de moco tiene la función de evitar que el pH ácido del jugo digestivo disuelva el tejido del estómago, y también evitar que las enzimas comiencen a degradar las proteínas que conforman el músculo estomacal. En la mayoría de las personas esa mucosa es suficiente para resistir la acción del pH gástrico, pero pues cuando tenemos casos de debilitamiento o que no se secreta bien, entramos en lo que son las gastritis ulcerosas. Luego del estómago, entonces, el siguiente paso es transportar el producto de digestión hacia el intestino. El vaciado gástrico se da más o menos unos 20 minutos después de haber ingerido los alimentos, es decir que más o menos durante 20 minutos los alimentos se mantienen en el estómago y luego el estómago vierte o se vacía hacia el intestino delgado. Los contenidos del estómago entonces se mezclan con secreciones del hígado y del páncreas, que primero que nada ayudan a inactivar el pH, es decir, a cambiar el pH para que esto no dañe el intestino, y secretan otras enzimas que participan activamente en el proceso de la digestión. Todas estas pues van a venir del hígado, del páncreas o en algunos casos de las glándulas en la pared intestinal.
Un punto que es importante notar es que en el intestino delgado vamos a encontrar vellosidades intestinales, que son estas ramificaciones o estos dobleces que tiene el epitelio intestinal, que vamos a ver en un momento son bastante importantes para el mecanismo de absorción. Este, este intestino delgado se divide en el duodeno, yeyuno y el ilium. Y el ilium es el que conecta con el intestino grueso y es el que termina el recorrido del intestino delgado y es el que va a vaciar los contenidos dentro del intestino grueso. Eh, a medida que los alimentos van degradándose y absorbiéndose, entonces el, el contenido intestinal se va mezclando con las secreciones que habíamos mencionado que provienen del hígado y del páncreas para facilitar la motilidad y la digestión. El hígado específicamente va a producir la bilis que se almacena en la vesícula biliar y a partir de la vesícula biliar entonces es liberado hacia el intestino delgado. La idea de la bilis es poder emulsificar las grasas y al emulsificar las grasas, estos ácidos biliares entonces van a permitir el transporte de los lípidos hacia el intestino. El páncreas, por otro lado, va a generar enzimas que usualmente degradan carbohidratos, enzimas para terminar de romper disacáridos o oligosacáridos, algunas proteasas que son degradadoras de proteínas y algunas lipasas que van a ayudar a la función emulsificadora de la bilis. Entonces, en conjunto, pues van a ayudar a ese primer proceso de terminar de degradar para que luego en el intestino delgado, que dije que es muy plegado y que tiene múltiples vellosidades, se dé la absorción de las moléculas degradadas. La idea de que esta mucosa del intestino delgado tiene muchos pliegues y esos pliegues a su vez tienen vellosidades diminutas es maximizar el área superficial de contacto. La idea es que entonces un, eh, en una longitud pues relativamente corta, aunque el intestino delgado mide varios metros, podamos tener superficialmente incluso muchísimo más área de contacto. Entonces, si se dan cuenta acá, vemos como estos pliegues a su vez tienen pequeños pliegues o pequeños vellos o vellosidades que van a maximizar el área que puede hacer contacto para transportar y absorber los alimentos. Eso quiere decir que nuestro sistema digestivo es muy eficiente en la absorción de nutrientes y pues está especializado para absorberlos directamente hacia los vasos capilares o a los nódulos linfáticos para transportar fácilmente esos alimentos hacia donde sean necesarios o hacia donde se deben almacenar. Entonces, por ejemplo, los azúcares son fácilmente transportados a sangre y es por eso que rápidamente nuestros niveles de azúcar en sangre aumentan cuando consumimos un carbohidrato, porque el transporte es bastante eficiente. Estas células del epitelio entonces van a tener distintos transportadores que van a permitir el flujo de estas sustancias y que después pues los van a transportar hacia la sangre para poder distribuirlos. En cuanto a digestión enzimática, los carbohidratos son digeridos primero por amilasas, luego tenemos maltasas, sucrasas, lactasas y pues enzimas específicas para cortar disacáridos. Tenemos en el caso de las proteínas pepsinas, pero también tripsina, quimotripsina, aminopeptidasas y carboxipeptidasas con el fin de degradar las proteínas en aminoácidos. En el caso de los nucleótidos tenemos algunas nucleasas y para los lípidos las sales biliares y las lipasas. Un punto importante a mencionar es la función de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son moléculas que están en sangre cuya función es transportar los lípidos entre los diferentes tejidos del organismo. Las lipoproteínas son estructuras complejas que tienen pues una membrana
que está formada por fosfolípidos y proteínas específicas que llamamos apoproteínas y algunas moléculas de colesterol, y adentro van a acumular lípidos, sobre todo ácidos grasos libres o triacilglicéridos, que también son conocidos como triglicéridos, y moléculas de colesterol. La idea de estas lipoproteínas es que se puedan transportar, por ejemplo, del hígado hacia los adipocitos a través de la sangre, o de los adipocitos hacia el hígado o hacia los músculos, dependiendo de dónde sean necesarios. Eso quiere decir que cuando comemos estas lipoproteínas embalsan o contienen adentro los lípidos y las llevan hacia su sitio de almacenamiento, que son los adipocitos. Cuando hacemos esfuerzo físico, por ejemplo, y ya no tenemos la reserva de carbohidratos, entonces estas lipoproteínas van a mover desde las reservas de los adipocitos hacia el hígado los lípidos que son necesarios para generar beta-oxidación y generar energía a partir de lípidos. Hay varios tipos de lipoproteínas. Las más famosas son las LDL y las HDL, que coloquialmente llamamos colesterol bueno y colesterol malo, aunque realmente no son colesterol como tal, sino que son lipoproteínas, una de baja densidad y la otra de alta densidad. La idea es que la composición de esas lipoproteínas varía. Por ejemplo, las HDL son mayoritariamente proteínas y tienen en menor cantidad de colesterol y ésteres de colesterol, mientras que las LDL tienen mayor cantidad de colesterol y de ésteres de colesterol y menor cantidad de proteínas. Eso es lo que usualmente asociamos con las patologías de acumulación de placas de lipídicas, o la famosa arteriosclerosis, que es una enfermedad en la cual se depositan estas placas en las arterias, y eso va a generar cambios en la presión y problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es que asociamos a que es un colesterol malo, pero realmente no existe tal cosa como colesterol malo o bueno, sino que depende de la cantidad de colesterol que estemos transportando. Una vez pues se da el vaciado hacia el intestino grueso, la función principal del intestino grueso es absorber el agua que ha sido vaciada desde la saliva, el jugo digestivo, los vaciados enzimáticos del páncreas y del hígado, y todo el agua que ha sido utilizada para transportar en el intestino delgado. La idea es que no perdamos agua, que es de vital utilidad en el cuerpo, y más o menos 7 litros de fluido entran al canal del intestino grueso y el 90% de esto se reabsorbe. La idea es que entonces el intestino grueso va a terminar de juntar todo el material que no fue digerido, fibras vegetales, algunos lípidos, componentes de los jugos digestivos, la bilirrubina de la bilis, y va a drenar el agua, por así decirlo, reabsorber el agua, para que entonces se descarten las heces que son formadas por este conjunto de sustancias. En general vemos acá que un diagrama de los sitios donde hay absorción de distintas sustancias, porque ahorita hablamos de las grandes macromoléculas, pero no hablamos de los micronutrientes, que usualmente son las vitaminas o los minerales, y vamos a ver que estos se reabsorben en diferentes puntos del viaje gástrico, empezando por las vitaminas como la B12 o el hierro, que necesitan transportadores específicos para ser absorbidos. También otras vitaminas como la vitamina K, E o A, y algunos otros iones como los iones de cloro, potasio, sodio, que también son absorbidos en el intestino grueso. Entonces, por el momento pues solo nos enfocamos en los macronutrientes, pero es importante mencionar que también los micronutrientes son absorbidos por esta vía, y por eso es importante consumirlos. Y con eso entonces terminamos pues este recorrido por el sistema digestivo.